días a todos. Ya me anunció Daniel. Yo soy local. Como habrán visto en el programa, todos los disertantes somos de la institución de INTA, muchos de otras experimentales. A mí me toca arrancar esta jornada con una presentación referida un poco a lo que es el panorama o un poco, digamos, compartir con ustedes nuestra visión de lo que es la ganadería de nuestra región. De esa visión surgieron las líneas de trabajo que ustedes van a ver en la recorrida. O sea que un poco de esta presentación pretendemos que sea lo que dé marco a lo que hoy vamos a mostrar en la experimental. Vamos a hablar un poco, o sea, yo tengo que hablar del panorama de nuestra región. Nuestra región, para los que vinieron de otros lugares y no lo conocen, nuestro área de influencia abarca los 13 partidos del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Tenemos a nuestro cargo un territorio de 4.500.000 hectáreas y lo que voy a tratar de hacer en esta media hora, 45 minutos, es hacer un panorama de qué lugar ocupamos en la región pampeana, cuáles son nuestros recursos, un poco cómo los estamos utilizando, cuál es el rodeo bovino regional, un poco ver qué sistemas de producción podemos plantear en las distintas zonas de nuestra región, si es posible hablar de sistemas distintos en las distintas regiones, y finalmente podemos llegar por ahí a definir lo que para nosotros planteamos como las posibles causas o problemas que tienen los sistemas de producción de no llegar a usar eficientemente todos los recursos que tenemos en juego. Así que por ahí sería, digamos, donde va a pasar mi charla. Básicamente nosotros tenemos nuestro área de las 4 millones de hectáreas, tenemos básicamente dos subregiones, la A y la B. Nosotros, dentro de lo que es la región pampeana, siempre se nos ubicó o se nos denominó la región subhúmeda, y realmente fue así. Nosotros somos un área que estamos entre lo que es la pampa ondulada, donde pasa la isohieta de 900 milímetros, donde los inviernos son más suaves y los otoños más llovedores, y la pampa arenosa, donde todas las condiciones son más extremas, tanto los calores como los fríos, y los inviernos son más largos y más secos. Entonces, nosotros tenemos esa división, que incluso es un poco la que respetamos cuando teníamos los proyectos regionales. Teníamos la zona arenosa y el proyecto norte, respetando un poco esa división. Concretamente, en lo que es el norte, nosotros tenemos el 41% de los suelos que son apludoles típicos, énticos y taptoárgicos. Son suelos que tienen caracterizados por un horizonte arcilloso, que tienen algún problema con resistencia a la penetración. Son capas que en un momento pueden llegar a endurecerse. Son suelos que tienen problemas por ahí problemas de penetración de agua, tienen dificultades tanto en exceso de humedad como en seca, y ocupan más o menos el 41% son horizontes más vale arcillosos, y pueden estar a distinta profundidad en toda esta zona. Esto en realidad no es un mapa de suelo, sino que es un esquema de más o menos de distribución de dónde están las distintas regiones. Y
la región arenosa, que linda con lo que es la pampa arenosa, son, como su nombre lo indica, son suelos de texturas más gruesas, estructuras mucho más frágiles, son suelos de baja retención de humedad, tienen baja materia orgánica y la zona está expuesta a menos lluvias, son sistemas mucho más frágiles. Eso ocupa el 30% de nuestro área, son suelos apludolescénticos y aplustoles típicos. Y finalmente, el 25% de nuestro área, que tiene más o menos esa distribución, prácticamente todo el partido de Carlos Tejedor, el norte de Pehuajó, ocupa un poquitito y una franja de Trenquelau, que en casi nada de América, entra en Lincoln, Pinto y el norte de nuestro partido de Villegas, donde están los famosos taptos árgicos y nátricos. Todo eso hace que nuestro potencial productivo regional esté ocupado por 50% de suelos con capacidad de uso de 1 a 3, o sea, son suelos netamente agrícolas, tenemos el 50% del potencial agrícola, un 30% de suelos 4 a 6, que serían suelos mixtos a ganadero, y un 20% de potencial de suelos 6 a 7. Eso sería nuestro potencial de producción. A esas dos capas que recién vimos, hablamos de clima un poquito, hablamos de qué zona ocupamos, hablamos un poquito de suelo, le tenemos que agregar la capa de lo que es el relieve. A nosotros nos caracteriza esta situación, este es nuestro paisaje, las lagunas. ¿Por qué? Porque es una zona que tiene muy escasa pendiente, sobre todo en el norte, no tenemos redes fluviales desarrolladas, tampoco hay obras, y además tenemos médanos longitudinales, en sentido, como dice ahí, de sur-oeste a norte, que obviamente interfieren en el normal escurrimiento de las aguas. En la parte sur, por ahí los médanos no son longitudinales, sino son parabólicos, pero este es un paisaje típico de la zona y es muy común, o sea, es más, el 20% de nuestra superficie está ocupada por lagunas. Y en la zona norte, en la zona centro y norte, digamos, es más complicada la situación porque se le suma a, digamos, a los suelos taptos, que son los primeros que se encharcan ante excesos hídricos. Otra de las características, para cerrar el panorama de los recursos, es que una situación constante de nuestra zona es justamente la inestabilidad climática. Tenemos variabilidad climática durante el año, tenemos una curva de oferta de forraje bastante estacional y tenemos variedad climática entre años. Esto nos hace a que seamos altamente dependientes de planificaciones antirriesgo, o sea, sobre todo en los sistemas de producción ganadera tenemos que tener ese tipo de planificaciones con tecnologías antirriesgo porque convivimos con ese sistema de variabilidad climática que afecta bastante a los sistemas de producción. Dicho esto, entramos directamente a lo que son nuestras actividades agropecuarias. Tuvimos un fenómeno importante de cruce de actividades agropecuarias que están graficados en este gráfico por las hectáreas, en el gráfico, la curva en verde son la evolución de la superficie cultivada y la otra que, bueno, yo lo había hecho en rojo pero sale de otro color, es las cabezas, el stock ganadero. Este es un cruce muy interesante que se dio en los primeros 10 años de este siglo. Es muy interesante, lo que pasa es que ahora por ahí estamos tan cerca de este fenómeno, pero yo creo que con la historia lo vamos a analizar, digamos, a distancia, mucho mejor, porque ni más ni menos
nos está reflejando que llegamos a explorar nuestro potencial agroecológico productivo. Eso nos está expresando este gráfico. A partir del 2000 se empezó a expandir la superficie cultivada con una pendiente muy pronunciada hasta el 2008 y llegó a un máximo en el 2011. Si ustedes se acuerdan, estábamos hablando de que nuestra área es de 4,5 millones de hectáreas. Nosotros llegamos en el 2011 a 2.700.000, 2.800.000 hectáreas cultivadas, y si se acuerdan, nuestro potencial de suelos cultivables teníamos el 50%, o sea que superamos ampliamente la superficie cultivable. Quiere decir que superamos el potencial de producción. De hecho, sobre todo con cultivo de soja, entramos a suelos capacidad de uso 4 e incluso algún suelo más. De hecho, después retrocedimos un poco en esos cultivos con el tema de inundaciones. Después nos estacionamos en aproximadamente unas 2 millones, algo más de 2,5 millones de hectáreas. Eso pasó con la ganadería y aparentemente estamos estabilizados en este periodo. Con la agricultura, perdón. Con la ganadería, aparentemente, mientras la agricultura iba creciendo, la ganadería no reflejaba en los primeros 4 o 5 años una decaída en el stock, porque fueron los primeros años donde apareció el corral. O sea que la hacienda se estaba arrinconando y no decaía el stock porque apareció el corral. Pero a partir del 2006, sí, la caída fue brusca. Desde 4 millones de cabezas caímos a prácticamente en el 2006-2007 a perder 1,5 millones de cabezas y estamos hoy en algo más de 2,5 millones de cabezas de ganado. Yo creo que este gráfico y sobre todo la estabilidad de los últimos, yo les diría, ya vamos casi cerca de 9 a 10 años de estabilidad, nos está graficando que estamos incursionando o estamos experimentando el potencial productivo de nuestra zona. Eso sí estamos seguros. Lo que no estamos seguros es que lo estamos haciendo de un modo conservacionista. Solamente estamos utilizando la superficie para lo que la naturaleza, digamos, la brindó, pero no creo que la estemos haciendo de un modo conservacionista. No sé hasta cuándo vamos a seguir utilizando el suelo de esa forma. Pero ¿qué quiere decir? Que no tenemos más suelo para hacer más agricultura y sí, la ganadería no creo que baje desde los niveles que la estamos haciendo hoy. O sea que esta experimental seguirá siendo mixta y seguiremos siendo referente en ganadería. En cuanto al rodeo bovino, volviendo a repetir la misma curva que marqué recién, esta fue la caída que tuvimos en el stock bovino, pero esa caída no fue igual para la categoría de cría como para las de invernada. La categoría de vacas tuvo una pendiente de caída mucho menor que la del novillo, incluso con tendencia a recuperarse en los últimos años. Y la caída de novillo tuvo mayor pendiente de caída y se estacionó en los últimos años. Eso nos está diciendo que cambió el rodeo regional. Eso se mide por la relación engorde-cría. O sea, si relacionamos novillo más novillitos sobre vaca, vamos a ver que tuvimos distinto comportamiento en todos estos años. Nosotros esas cosas las venimos siguiendo desde hace años, utilizando información de vacunación de SENASA, y lo hacemos partido por partido. Y bueno, venimos notando algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso de toda la región, de las 4,5 millones de hectáreas, el promedio de esa relación engorde-cría, en el 2004, como vimos en la curva anterior, teníamos un poquito más de novillos que vacas, o sea, 1,21 categoría de engorde sobre categoría de cría sobre vaca concretamente.
y hoy tenemos la mitad. Este coeficiente nos está indicando que estamos trabajando con un rodeo regional de ciclo completo, tendiendo por ahí de cría a recría. En realidad, este coeficiente por ahí no llega a ciclo completo. El promedio de la región es un coeficiente de cría a recría. Un coeficiente de menos de 0,4 es cría. De 0,4 a 0,6 es cría más recría, y de ahí para arriba empiezan con categorías de ciclo completo, compra o invernada exclusivamente. Bueno, el promedio regional es ese, pero tenemos diferencia entre zonas. Todo lo que linda con la pampa occidental, con nuestra zona arenosa, o sea, todo lo que es sur de Villegas, Rivadavia, Pellegrini, Tres Lomas, Aliqueló, siempre fue invernador neto. Concretamente, Rivadavia fue capital de la invernada. Y el promedio de esa región oeste en el 2004 tenía una relación de 2,3 categorías de engorde sobre cría. Incluso la rayita negra esta está midiendo el rango. América tenía 3 animales de engorde sobre cada vaca. Y el mínimo era Tres Lomas, que tenía 1,6 novillo o novillito por cada vaca. Hoy esa relación está prácticamente en 1, o sea que bajó bastante igual, pero sigue siendo una relación más cercana a la invernada, que, digamos, está un poquito bandeado lo que es el ciclo completo. Tienen ciclo completo más compra en la zona oeste. Y por otro lado, la zona más agrícola, que es Pinto, Lincoln, Ameguino, Peguajó, incluso Deró, ya desde principios del siglo, digamos, en el 2004, tenían una relación más tendiendo al ciclo completo. Concretamente tenían una relación de 0,53, 0,54, y hoy tienen una relación de 0,21, también cayeron ellos. Hasta ahí, todo lo que le comenté es fruto de procesar información estadística que para nosotros es de confianza. En la agricultura hemos trabajado con información del Ministerio, en la agricultura hemos trabajado con vacunación de SENASA. De ahora en más, para terminar un poco el panorama de que nos completó nuestra visión de lo que es la ganadería regional, les voy a comentar cómo sistematizamos información que venimos trabajando desde, yo les diría, desde el 2009, que es una herramienta que nosotros dimos en llamar Gira Ganadera, que en realidad surgió desde un proyecto, de los proyectos regional, proyecto que coordinaba Daniel, proyectos regionales que teníamos en su momento, Regional Ganadero, que, bueno, se diseñó una herramienta que le hacíamos en conjunto el equipo de extensión con el de investigación, que consistía en visitar establecimientos reales. Esta actividad involucraba, digamos, a todos los técnicos de investigación y, por supuesto, a los de extensión de cada agencia donde le tocaba el campo. Necesariamente teníamos que hacer 2 o 3 visitas antes para juntar la información, procesar, o sea, para que los datos sean información teníamos que procesar esos datos, incluso completarla con determinaciones de suelo, de calidad de reservas, de cortes de forraje. De eso armábamos una carpetita para tener información disponible para el día de la recorrida, y en base a eso se armaba un día de campo, y la idea era armar discusiones con una recorrida previa. Después, en un cierre, se armaban las conclusiones. La gira de campo, la gira ganadera, era un intercambio de conocimiento entre productores y técnicos, con el objetivo siempre fue de mejorar la eficiencia de producción de los sistemas reales de la región. Nosotros la planteábamos siempre, nos planteamos en todas las recorridas
atacar 4 pilares básicos. En todos los casos veíamos de analizar la base forrajera, veíamos de analizar el manejo del rodeo y la sanidad, veíamos de analizar qué pasaba en la recría y en la terminación, que eran justamente los 4 pilares que nosotros veníamos tratando de reforzar y por ahí de proponer manejo eficiente para lograr un ciclo completo eficiente. Lo hicimos, o lo que les voy a comentar de ahora en más, es la sistematización del trabajo de los 2 últimos años. En los 2 últimos años, estas fueron la distribución de los eventos, se trató de abarcar todo nuestro área de trabajo para que los productores de cada zona tengan oportunidad a alguno de los eventos de discusión y no tengan que moverse todo a las zonas más cercanas a la experimental, sino que cada agencia de extensión, no sé si todos saben, pero tenemos una agencia en Villegas, otra en Lincoln, otra en Pehuajó y otra en Trenquelauquen, para que todos los clientes de las agencias tengan oportunidad de ir a algún campo de la zona. Entonces, de acá más, les paso a comentar qué conclusiones sacamos, qué aprendizajes tuvimos de esos eventos y cómo fuimos sistematizando esas experiencias. Como generalidades, obviamente la mayoría de los campos fueron ciclo completo, muy poquitos fueron de ciclo completo más compra y yo le diría que fue uno solo de recría y terminación. En realidad yo puse 2 casos, pero uno era que tenía la cría era de la misma empresa, pero la cría la tenía en otro establecimiento que no visitamos en esa oportunidad. En el tema de... ¿Cómo van los tiempos? 7. En el tema de uso de suelos, todos tenían combinaciones de suelos 4, 6 y 7 y todos tenían algún porcentaje de suelo bueno, en grupo 2 y grupo 3. No todos tenían suelos malos. Hubo algún caso donde tenían solamente suelos buenos también. Suelo 4 combinado con 2 y 3, pero fueron menores. La mayoría combinaban ese tipo de clases de uso de suelo. La superficie promedio fue de casi 600 hectáreas, con ese rango. La superficie ganadera, o sea, la mayoría en promedio usaban el 60% de la superficie a ganadería, con rango de 20% a 100% ganaderos. La carga animal en los ciclos completos fue de 1,2 cabezas, con un rango de 1,5 a 2,7. Eso tenía mucho que ver con el potencial de suelo. Eso fue muy variable, cada campo tenían potenciales productivos distintos y a eso se le debe que aceptaban distinta carga. Las producciones promedios que vimos en los ciclos completos fue de 266 kilos de carne por hectárea, con ese rango. Después, los pocos casos que tuvimos con ciclo completo con compra, tuvo un promedio de 490 y el de recría e invernada de 800. Entrando a ver las conclusiones de cada uno de los pilares, en base forrajera, los recursos frecuentes, lo que podríamos decir que sería una cadena de pastoreo común en los sistemas de nuestra zona, es la siguiente. Les llamamos frecuente porque más del 85% de los campos tenían alguna proporción de estos recursos, pero el promedio de los campos visitados tuvieron un 30 y pico por ciento, 33% de pasturas base alfalfa, un 28% de campo natural. Como siempre, la barra negra es el rango. Hubo campos que tuvieron hasta 60% de alfalfa y otros que prácticamente no tuvieron, depende de la ubicación de la zona. Pero esto podría llegar a ser una cadena de pastoreo o promedio de los campos. 28% de campo natural, un 18% de verdeos de invierno con ese rango. Todos usaron maíz grano de propia producción con ese rango. La mayoría tuvo agropiros en un 15-16% y todos tuvieron silos
No fue silo de maíz, hubo silo de todo, hasta de moa vimos algún silo, todos de propia producción. Esos fueron los recursos más frecuentes. No deja de ser un dato, no quiere decir que solamente decidimos trabajar en INTA en investigación con estos recursos, pero sí para nosotros fue interesante ver sobre todo que el rol que tenía la pastura de alfalfa en estos sistemas. Pero también quisimos ver cuáles eran otros recursos para ver qué teníamos que hacer con ellos. Pastura base alfalfa. Vimos que la pastura de alfalfa solo el 35% lo usaba. Y lo que nos pudimos destacar en este caso es que muy pocos tenían las pasturas base, pastura base festuca. Que muy pocos tenían pasturas base festuca en el lugar donde debiera estar, o sea, de acuerdo a estudios de caracterización ambiental. No vimos pasturas de base festuca muy buenas y ni buenas consociaciones de festuca. No se dio ese caso. Verdeos de verano, también muy pocos lo usaron y esto en realidad no nos preocupó mucho porque nuestra curva de oferta de forraje primavero-estival no necesitamos tantos recursos anuales para cubrirla. Por ahí podían hacerse recursos de verano para usar en el invierno, para usarlos en pie, como algunos maíces se usan, pero no nos preocupó mucho que no hubiera verdeos de verano. El promedio era el 9% del área ganadera. Rejuvenecimiento sí, hubo muy pocos, yo le diría 3 casos y fueron 3 distintos. Esos sí fueron buenos, rejuvenecimiento de raigras, vimos de cebadilla y de agropiro. Rastrojos muy pocos manifestaron que lo usaban. El 20% reconoce tenerlo como un aporte planificado y pasto llorón un solo caso. De todos modos les digo esto, les repito, ya lo comenté, esto es solo una sistematización de la experiencia, no es una encuesta hecha con metodología y analizada metodológicamente como una encuesta, es solamente una sistematización de lo que vimos. Finalmente, llamémosle deficiencia o por ahí problemática o puntos a mejorar. En el primer pilar dijimos que en base forrajera, ¿qué debiéramos atacar nosotros como estación experimental? Ver qué pasa, que hay muy poco análisis de suelo y hay mucho menos definición de ambientes en ganadería. Eso nos serviría para un montón de cosas, pero básicamente para analizar los recursos que tenemos en juego de una forma más eficiente, poner en cada lugar lo que corresponde, cada especie donde va. Vimos que hay deficiente conocimiento de la productividad de los recursos y vuelta. Eso nos ayuda mucho a usar tecnología de proceso. Si no conocemos productividad de los recursos, mal podemos hacer presupuestación forrajera, mal podremos diseñar secuencias de pastoreo, mal podemos hacer balances de dieta a base de pasto. Eso falló en casi todos los casos, no hay conocimiento de productividad de los recursos. En el caso de pasturas y verdeos vimos muchas fallas en la implantación sobre todo. Prácticamente es inexistente como objetivo el plantearse número de plantas a lograr. Todo el mundo ya habla de kilos. No hay análisis de semilla previo a la siembra, generalmente es muy raro que decidan el año anterior o a fin de año, ni siquiera por ahí comprar para aprovechar precios en pasturas para el otoño siguiente. Hay mucho de uso acompañante todavía. Fecha de siembra no es que no se cuida demasiado, siempre las labores en ganadería generalmente sigan a las agrícolas. Generalmente vimos que hay bastante problemas con el tema de fechas ideales de siembra. En estrategia de fertilización, bueno, tiene mucho que ver con el poco análisis de suelo y bueno, esta frase común, ¿con qué fertilizás? Sí, niveles de arranque. Es la clásica 80 de fósforo y no se sabe por qué y nunca más se fertiliza en la pastura. Y bueno, en calidad de reserva tampoco, no se conoce mucho. En la acacia, manejo de rodeo y sanidad. Bueno, acá nos llamó gratamente la atención. Vimos que prácticamente todos los rodeos eran cerrados y con servicio estacionado. La mayoría era en primavera-verano, el 86%, muy poco en otoño-invierno,
Obviamente acá hay de todo, ¿no? Esto es un promedio. Muchos tenían los dos servicios, generalmente vaquillonas en otoño y el resto del rodeo en primavera-verano. Casi todos manifestaron, si no lo tenían logrado, pero como un objetivo cercano a lograr, el entore a 15 meses. Casi el 60% inseminación artificial con repaso en toro. Muy buenos índices de preñez, parición, destete. El destete en el 95% de los casos fue tradicional. Estos datos me los pasó Miguel Buffarini. Bueno, obviamente cada uno de los datos que les voy pasando fue elaborado por los especialistas, tanto los extensionistas como investigadores que participamos en la recorrida. Miguel me decía que al tener rodeo cerrado y servicios estacionados, lo que se vio en todas las recorridas, que era bueno el control anual de venerias en toro, que los rodeos estaban libres de brucelosis, vio bastante buen calendario, pero solo en esto, en terneros que incluyen preventivas para las clostridiales, como mancha, gangrena, enterotoxemia y antiparasitario en ternero. Pero también me dice que hay para mejorar un montón de cosas, sobre todo enfermedades reproductivas, tanto en preservicio y en próximas al tacto, como IBR, DBB, bueno, todas enfermedades que mejorarían los índices ¿cómo se llama?, de reproductivos. En cuanto a los terneros, no es muy común la segunda dosis de lo que recién dijimos, de los clostridiales, y tampoco complejos respiratorios, querato en terneros. En cuanto a gastrointestinales, repitiendo, según la visión de Miguel, el diagnóstico de parásitos es bastante deficiente, no se hacen recuento en bosta generalmente y no hay mucha conciencia de rotación de drogas. Y a veces, por otro lado, hay demasiados tratamientos, tanto en terneros como en animales grandes. No se le da mucha importancia al ingreso de enfermedades que después se hacen crónicas, como esta tuberculosis. Y en esta zona es muy común la deficiencia en cobres y eso habría que tener más cuidado. Entramos en una de las etapas que nosotros en la que encontramos más variabilidad, y es la recría. La mayoría de los casos fue pastoril, el 86% a base de alfalfa, fetuca, verdeos, hay algún caso también a base de pastizal, y también el 77% tenía algún nivel de suplementación, silo, rollo y grano. También hubo alguna a corral, pero fue la más variable, y acá están los números. El precio de ingreso a la recría fue de 170, pero varió de 130 a 220. La ganancia de peso promedio fue de 580, pero un rango de 300 a 800 gramos. La duración de 270 en promedio, pero con un rango de hasta 400 días. El peso final de 300, pero un rango de 250 hasta 390. Esto nos planteó a nosotros una gran incógnita a trabajar. Lejos fue la etapa más variable, no digo la más complicada, la más variable. Y las deficiencias las podemos definir muy cortito. Falta completamente definición del objetivo de ganancia de peso. O sea, no se planifica esta etapa en función del producto final. Después yo creo que hay charlas que al respecto van a hacer referencia, pero vimos concretamente que es una de las etapas más complicadas del ciclo completo. Finalmente, terminación, no, esta es la etapa por ahí menos variable. Todas son a corral prácticamente, solamente algo de pastoreo con autoconsumo. Todos tienen maíz de propia producción, solamente creo que había un solo campo en tejedor, creo que compraba. Todos hacen silo y obviamente todos compran en núcleo. Las ganancias no fueron muy variables, el promedio en machos del kilo, con ese rango de 800 a 1,3 kg, en vaquillonas de 900 con ese rango, el peso final de 420 con un rango de 360, acá está incluida vaquillona, por ese rango también está, no, perdón, acá.
el rango de vacaciones de 330 con un rango de 300 a 350, pero no fue una etapa, digamos, con muchas variaciones, por lo menos en estos índices. Pero sí, pocos los especialistas, básicamente Daniela, Irene, los que determinaron en los campos, en estos casos, es que muy poca gente, menos del 50%, tenían protocolos de acostumbramiento en la etapa, en el inicio, en la terminación. Muy menos todavía tenían lectura de comedero, que es una herramienta muy importante para chequear el comportamiento de los animales, para mirar, o sea, obviamente su comportamiento, leer, ver el bosteo. Eso nos permite medir desperdicio de alimento, ver trastornos digestivos, y esto está relacionado con esto también. Todo el mundo habla de ganancia de peso diaria, pero pocos calculan la conversión alimenticia, que tiene más que ver con los números que lo otro. Y después vimos que había poca provisión de sombra. En realidad no hicimos visitas en verano, pero es muy común en nuestra zona el problema de síndrome de estrés. Esta es la última etapa, y para terminar, un aspecto que no entramos en ninguna de las recorridas, pero que en todos los casos le pedimos a Rubén Álvarez, que es el único especialista que tenemos en nuestro área, que es de la agencia de Trenquelauquen, que en cada una de las recorridas nos presentara un panorama de los modelos eficientes que nosotros planteábamos, tanto de cría, de ciclo completo o de invernada, cómo andaban los valores de márgenes brutos para el momento de la recorrida. Y de hecho él nos planteó para este evento, para el día de hoy, más o menos cómo andan los márgenes de una cría eficiente, de un ciclo completo y de una invernada eficiente. Disculpen que estoy medio pasado de tiempo, pero la situación, según los números de agosto de Rubén Álvarez, que después le pueden hacer en el momento de las preguntas a él, a hoy, evidentemente hay alguna diferencia. El margen bruto hoy estaría favoreciendo a la invernada. También me pasó los márgenes del fildo, pero no se los digo por vergüenza, porque son desastrosos. Está dando un poco favorable solamente para la vaca. Y como último, que también me pasó Rubén, él hizo una simulación de márgenes brutos de los sistemas ganaderos, haciendo una recorrida, unas 200, digamos, simulaciones con estas variables, variando los precios de ternero, novillo, maíz, con variaciones de porcentaje de destete y producción, con valores de los últimos 5 años, y nos da este grafiquito, que todo el mundo lo conoce, pero nosotros lo presentamos siempre. La invernada puede tener valores muy altos, pero es muy riesgoso cómo convivir con valores tan bajos en algunos de los años, variando estas variables, ¿no? Cómo convivimos con años o con resultados no tan buenos. En cambio, tanto la cría como el ciclo completo son sistemas de producción mucho más estables. De hecho, el promedio de estas 200 corridas nos da que no hay diferencia entre el ciclo completo y la invernada. Esto ya es en dólares. Tienen un margen de $190 y este sistema es mucho menos riesgoso. Por eso nosotros decidimos en esta experimental, ya hace años venimos proponiendo el ciclo completo como una propuesta de trabajo en nuestra ganadería. Eso es todo lo que le quería comentar. Gracias por la atención, y yo creo que de acá en más comienza la jornada y espero poder demostrarle a campo todo lo que traté de transmitir. Gracias por todo.